Vemos en este vídeo un problema de mezcla de gases que nos dice en un recipiente de 10 litros contiene gas oxígeno a 935 milímetros de mercurio de presión y 7 grados centígrados de temperatura. Calcular los gramos de dióxido de carbono que se deben introducir en el recipiente para que, sin variar la temperatura, la presión llegue a 2 atmósferas. Por lo tanto, lo que tenemos es un recipiente. Tenemos un recipiente, un poco más, en el que tenemos inicialmente oxígeno. Ese recipiente tiene un volumen de 10 litros. Al contener oxígeno tiene una presión de 935 milímetros de mercurio y la temperatura es de 7 grados centígrados. Esta presión de 935 milímetros de mercurio la ejerce el oxígeno porque es el único gas que está dentro del recipiente. Posteriormente vamos a introducir CO2, otro gas, y lo que nos dice es que la temperatura no varía, el recipiente es el mismo porque lo único que hacemos es inyectar más CO2 y ahora la presión total pasa a ser de 2 atmósferas. Esta presión de 2 atmósferas la ejercerá el oxígeno que estaba más el CO2 que hemos añadido. Luego al principio teníamos un solo gas y ahora tenemos una mezcla de gases. Como no hemos variado la temperatura y el recipiente tampoco, la presión que ejerce el oxígeno inicial, que es esta que tenemos aquí, es la misma que tenemos aquí, porque no varía la temperatura ni el volumen del recipiente. Un gas en una mezcla se comporta como si estuviese él solo. Ocupa el volumen total, el volumen del recipiente y la presión que ejerce no cambia. Por lo tanto, podemos calcular la presión que ejerce el CO2, porque si tenemos la primera, que será la que ejerce el oxígeno, y tenemos la total, despejando de aquí podemos sacar la del CO2. Lo único que tenemos que hacer es un cambio de unidades, puesto que 935 está en milímetros de mercurio, si lo pasamos a atmósferas nos da 1,23. Como ahora ya tenemos las dos en las mismas unidades, volvemos a escribir aquí, en una mezcla de gases, la presión total será la suma de las presiones parciales. La presión total es 2 atmósferas y la otra 1,23, por tanto la presión parcial del CO2 será 2 menos 1,23 y eso me da 0,77 atmósferas. No era eso lo que me pedía, lo que me pedía era la masa. Pero si yo tengo la presión que ejerce el CO2, el volumen en el que está, que son 10 litros, el volumen del recipiente son 10 litros y la temperatura del recipiente son 7 grados centígrados, puedo calcular los moles y con los moles la masa. Esta temperatura, para la ecuación de estado necesitamos pasarla a Kelvin, 280 Kelvin. Por lo tanto, aplicamos la ecuación de estado para el CO2. Presión parcial del CO2, el volumen que ocupa el CO2, que es el volumen del recipiente, moles de CO2, constante de los gases y temperatura a la que se encuentra el recipiente. Esto sería 0,77, el volumen es 10, los moles no los conocemos, R 0,082 y la temperatura 280. Y despejando de aquí, los moles de CO2 que contiene el recipiente son 0,335. Nos pide masa, por lo tanto siempre hacemos ahora un cálculo de moles con masa. La masa molar del CO2
son 44 gramos mol y aplicando la fórmula moles masa partido masa de CO2 nos daría la masa. Y la masa de CO2 será sus moles por la masa molar. Los moles son 0,335 y la masa molar 44. Y eso nos da 14,76 gramos de CO2 se deben de introducir. ¿Vale? Luego este era un problema de gases parecido a otro que ya hemos realizado, en el que tenemos una mezcla de gases inyectando un segundo gas a un recipiente en el que ya había uno. Recordamos que mientras no cambien las condiciones del recipiente, la presión de ese gas tampoco cambia.